¿ok? Muy bien, espero que todos hayan tenido hasta el momento una muy buena semana, que le hayan ido bien en sus colegios, en sus materias. El día de hoy vamos a seguir revisando lo que son estas habilidades que evalúan en la prueba de acceso a la educación superior, también conocida resumidamente como PAES 2022. Pero antes de comenzar, vamos a recordar ciertas pequeñas cosas que ya hemos visto para seguir avanzando, ¿ya? Aunque primero que todo, pongan atención lo que sale aquí en la pantalla, porque estas son fechas que son fundamentales para todas y todos ustedes, que son las fechas desde que ustedes deben iniciar la inscripción para rendir la PAES a finales de año. Ok, sé que se lo mostramos la clase pasada, pero si es que no lo anotaron, si es que se les olvidó, aquí está de nuevo. Ya esta es información importante. También esta información hay que actualizarla un poco porque aquí sale que serán solamente, a ver, ¿dónde sale? Rendición del 28 al 30 de noviembre. Ok, es decir, 3 días, pero por lo que vi en las noticias, creo que el Ministerio de Educación cambió esos 3 días y ahora van a ser 5 días que se van a tener que rendir la PAES. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes vio algo parecido? Eh, Chicos, aún no manden sus nombres y sus correos, ya aún no los manden. Lo vamos a mandar cuando nos vayamos a tomar los 5 minutos o los 10 minutos de descanso, ¿ok? Por mientras, dejemos el chat para si tienen dudas, algún comentario, cualquiera de esas cositas, ¿ya? Porque además es mejor que envíen todos a la vez para que sea más ordenado a la hora de pasar lista que estar enviándolo así uno por uno o porque después va a ser más complicado, ¿ok? Por favor, mándenlo cuando se los mencione. Ahora bien, volviendo a esto. Anoten por ahí, el 29 de junio de este año se van a empezar las inscripciones de la PAES y el término va a ser el 10 de agosto. Estoy muy seguro que en esas fechas también le vamos a estar recalcando mucho lo que deben hacer o en dónde deben acceder para inscribirse. Algunos de sus compañeros de cuarto medio nos preguntaron si es que tienen que pagar para esta prueba y tengo entendido que no, ¿verdad? Que para todos los estudiantes que salgan de cuarto medio esta prueba es gratis a menos que sean egresados. Ahí sí deben pagar alrededor de 32.700 pesos, por lo que recuerdo, ¿verdad? Ahora bien, información actualizada, ya no se van a rendir en 3 días, sino van a ser 5 días. Después vamos a esperar a que el DEMRE saque algún comunicado oficial que no lo he visto o no lo he buscado bien para afirmar este cambio de fechas. Mejor dicho, este alargue de días de rendición, ¿ok? Para los que no han anotado esto, para los que no tienen guardado, anótenlo en algún lado, chicos. Utilicen sus celulares inteligentes para marcar la fecha en su calendario. Ok. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Respecto a estas fechas? Muy bien, entonces sigamos avanzando. Ya también, recordatorio, recuerden acceder a las plataformas virtuales que tenemos en este preuniversitario para todos ustedes. Ya son 3. Aquí pueden ver los links. ¿Ok? Si quieren después se los puedo enviar por el chat. Ya el primero los lleva al AIDOSEO, el segundo a la plataforma preuta.cl donde se suben las clases, se suben los PowerPoint, las guías, todo lo que ustedes ven en clases está en esa plataforma, por si han faltado, por si creen que necesitan repasar algo. Y finalmente tenemos la Tomi.digital, donde también van a encontrar ensayos que realizar, guías, mini ensayos, lo que ustedes se imaginen para ejercitar, lo van a encontrar ahí. ¿Ok? Chicas y chicos, me gustaría que me dijeran, ¿alguno de ustedes ha accedido a estas páginas o se han olvidado? ¿Han hecho los ensayos que salen ahí?
Gustaría que me dijeran los que están presentes, por favor, por el chat. Ok, Marlene dice que sí, Iris que sí, Moisés sí, pero te falta algo, creo. Ya, no importa, lo importante es que accedan. Pablo no ha alcanzado por falta de tiempo. Pablo, ¿no estuvimos en la clase del día lunes? O quizás hay dos Pablos Núñez, porque me acuerdo haberte comentado esto mismo en clases anteriores. Kevin, yo accedí, pero no me dejó hacer las pruebas. ¿Por qué no te dejó hacer las pruebas, Kevin? ¿Salió algún tipo de error? Ya, pero bueno, eso también lo podemos resolver mediante consultando al profesor Oliver también después, ¿ok? Así que eh, lo importante de esto es que tengan en cuenta eso, chicas y chicos, ya que tienen que acceder ahí, que tienen que resolver los ensayos, ya, porque de esa manera nosotros también vamos viendo cómo ustedes van avanzando. Quizás reforzar ciertas cosas, ya pasar de largo otras que ya dominan. Entonces, es importante también para nosotros, ya es importante para el bienestar de este preuniversitario. Ok, Pablo, no te preocupes, ya, pero es una promesa. Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna duda respecto a cómo acceder a estas páginas? ¿Algún comentario? ¿Quizás alguna anécdota? Si no, vamos a seguir avanzando. Muy bien. Entonces, dejando de lado todo el contenido que no tenga que ver con la prueba, vamos a entrar de lleno a lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿verdad? Hemos estado viendo esta segunda habilidad que es de interpretar. Ahora bien, recordemos, hagamos memoria, ¿qué implica interpretar? ¿Qué es lo que mide esta habilidad de interpretar en la prueba? Mide nuestra capacidad, como dice aquí en la diapositiva, de construir significados a partir de los diferentes elementos y marcas textuales. Es decir, aquí hay dos conceptos que son claves, uno que es construir significados y el otro que es elementos y marcas textuales, ¿ya? Recordemos que cuando nosotros construimos significado, tomamos la información dentro del texto, la sumamos a nuestro conocimiento previo y creamos algo nuevo, ¿ok? Creamos algo nuevo que está directamente relacionado con el texto. Luego, los elementos textuales y las marcas textuales son todo lo que el autor utiliza para darle sentido a su texto, ya para darle una continuidad, para que nosotros entendamos el mensaje que él nos quiere transmitir. ¿Ok? Eso es algo que deben tener muy claro, porque es información básica que resulta un pilar para lo que vamos a seguir aprendiendo mientras más avancemos estas clases. ¿Ok? Ahora bien, también estas habilidades que se evalúan en la PAES tienen tareas lectoras. Ya también recordemos que las tareas lectoras son un conjunto de destrezas que todos nosotros dominamos. Y la primera tarea lectora de esta segunda habilidad es la letra C, la que dice determinar la relación entre distintas partes o informaciones de un texto y la estructura textual. ¿Ok? Aquí entra el contenido de las relaciones textuales. Las relaciones textuales son variadas, son muchas y algunas veces son bastante complejas. Sin embargo, y para nuestra fortuna, a lo que apunta esta tarea lectora, como sale entre paréntesis, es que nosotros conozcamos los modos de organizar la información dentro de un texto, como el problema, solución, categoría, ejemplo, semejanzas y diferencias y causa y consecuencia, ¿verdad? Que son los cuadros que hemos visto y que son los más utilizados, sobre todo en textos no literarios, ¿verdad? Aquí también entran en juego las tipologías textuales, aunque bueno, las tipologías textuales también son una base fundamental de esta prueba, ya que es solamente comprensión lectora, ¿verdad? Y nos van a aparecer un- una gran cantidad de textos diferentes, ¿ya? Pero estos textos no son muy alejados, ¿verdad? No son, por así decirlo, algo que ustedes no hayan visto, sino que
Estos textos que van a aparecer en la prueba tienen nombre, tienen apellido. Y empezamos con las tipologías textuales, ¿verdad? Lo que vemos aquí son todos los tipos de textos que existen: los narrativos, descriptivos, explicativos, argumentativos y dialógicos, ¿verdad? ¿Por qué se diferencian? Porque cada uno de estos tipos de textos presentan características distintas, con propósitos distintos, y estructuran em, y estructuran su desarrollo de una manera distinta, ¿verdad? Por ejemplo, los textos narrativos empiezan con un planteamiento del problema, después el nudo del problema y termina con un desenlace del problema. En cambio, los textos descriptivos empiezan con un inicio, un desarrollo y una conclusión, ¿verdad? Son nombres distintos porque también apuntan a cosas distintas, ¿ok? Eso es importante de saber. También es información básica, ¿verdad? Y lo vimos la clase pasada. Ahora bien, estos tipos de textos que vimos en la diapositiva anterior, siguen una estructura, ¿ya? La gente que se dedica a publicar textos, también recordemos eso, saben cómo organizar la información dentro de un texto para que para nosotros sea entendible, ¿verdad? ¿Y cuáles son los modos de organizar la información? Estos cuatro que vemos aquí, ¿ok? De lo general a lo particular, empiezan por un tema amplio y terminan en un concepto bastante particular, ¿verdad? Bastante concreto. Semejanzas y diferencias. Aquí se utiliza la comparación para explicarnos ciertas características de lo que queramos comparar, ¿verdad? Vimos el ejemplo del metal, del oro y de otro metal precioso, ¿verdad? Que nos decían las características mediante las semejanzas y las diferencias que estos tenían. Luego tenemos la causa y consecuencia y el problema y solución. Estas son bastante parecidas, pero no son iguales. El problema y la solución va como más directo al grano, toma temas más generales. En cambio, la causa y consecuencia son como temas más particulares. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en la causa y consecuencia, vimos el ejemplo de las protestas en Haití, ¿ok? ¿Por qué se causaban las protestas en Haití? Por las diferentes abusos y y las faltas de trabajo, ¿verdad? Los diferentes abusos laborales y la falta de trabajo, ¿ok? Ese vendría a ser el problema. ¿Y qué causó este problema? Protestas en el país de Haití. Entonces, eso es la causa, es como lo que provoca el problema, ¿ya? No son lo mismo. Aunque, sin embargo, a la hora de aplicarlo en un texto, resulta más sencillo, resulta un poco más fácil. Ustedes también me comentaron que estos modos de organizar la información también lo han aplicado en clases, así que ya saben de primera mano a qué nos estamos refiriendo, ¿ok? Eso es lo que hemos visto hasta el momento de la primera tarea lectora. Ya, eso es lo que se evalúa y el contenido que implica. Luego pasamos a la segunda tarea lectora, la letra D, que dice elaborar una interpretación a partir de información, planteamientos o argumentos presentes en el texto. Lo que tenemos que tener en claro aquí que cuando hablamos de información, planteamientos o argumentos, es un sinónimo de decir elementos textuales, es decir, tenemos que elaborar una interpretación a partir de elementos textuales, pero específicamente estos tipos de elementos, específicamente la información que nos entrega, los planteamientos o quizás los argumentos, si estamos leyendo un texto argumentativo, ¿verdad? Ahora bien, nuestra, lo que mide esta tarea lectora es nuestra capacidad de interpretar elementos textuales, que son los que vemos aquí. Los elementos textuales tienen la característica de ser muchas cosas. Ya, eso es lo que todos también deben tener en cuenta. No es que nosotros, o sea, podemos hacer una lista de elementos textuales, pero sería una muy larga. Ya, lo que tienen que tener en cuenta es que le decimos elementos textuales a todo lo que utilice, todos los recursos que utilice un autor para darle sentido a su texto. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros vimos este texto, la de los lingüistas
¿Recuerdan haberlos visto? A los chicos, ¿están por ahí? Chicas y chicos, no están durmiendo, ¿verdad? Sí, Marlene nos dice que sí lo han visto. ¿Y los demás lo recuerdan? ¿Recuerdan haber visto este ejemplo? Vamos, chicos, ¿qué pasó? ¿Están tomando tecito? Iris que dice no. Moisés, no lo recuerdo. Interesante. Ya quizás entonces lo vimos un día sábado. Entonces lo vamos a ver, ¿ok? Este es un ejemplo de cómo nosotros o sea, este es un ejemplo de cómo nosotros aplicamos esta tarea lectora en un texto regular, ¿verdad? En un texto cualquiera. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser darle una interpretación a los diferentes elementos textuales que utiliza el autor en este texto, ¿ya? Pero lo vamos a hacer em, de una manera un poco rápida, ¿ya? Esa palabra quería llegar, un poco rápida lo vamos a hacer. Ok, entonces voy a empezar a leer para que ustedes sigan mi voz. Lo, Primero que todo, el texto tiene por título Lingüistas y está escrito por Mario Benedetti. Dice, tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y sus papeles y se dirigió a la salida abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, etnólogos, críticos estructuralistas y deconstructuralistas, no, deconstruccionalistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¿Qué sintagma? ¿Qué polisemia? ¿Qué significante? ¿Qué diacronía? ¿Qué es heterorum? ¿Qué es un gespitze? ¿Qué morfema? La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando la joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído, cosita linda. Ok, un texto bastante cortito, ¿verdad? Unas preguntas. ¿Cuál, no, qué tipo de texto acabamos de leer? ¿Narrativo, descriptivo, informativo, argumentativo o dialógico? ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? Narrativo. ¿Ya alguien tiene alguna opinión diferente? ¿Todos creen que es un texto narrativo? Vamos, chicos, ¿qué ocurre hoy? ¿Qué ocurre hoy? Ya, ok, muy bien, así, eso me agrada. Que varios de ustedes contesten. Sí, narrativo, sí, ya, justamente. Esto es importante preguntar porque muchas veces a diferentes tipos de estudiantes los puede llegar a confundir cuando un autor utiliza muchos términos que son parte de una... ah, ¿cuál es la palabra? Muchos términos técnicos, ¿verdad? Como muchos términos que no comprenden algunos estudiantes pueden considerarlo un texto informativo, ¿ya? A nosotros nos dijeron que esto es un texto informativo, pero efectivamente es un texto narrativo, ¿por qué? Porque nos está narrando. ¿Qué nos está narrando? Una anécdota. Creo que Raquel entró con el micrófono abierto, pero ya lo cerró. Ahora bien, todo lo que ustedes están viendo en rojo son elementos textuales que el autor utilizó para darle sentido al texto. Ya los utilizó para entregar un mensaje. Aquí hay información implícita. Aquí nosotros podemos interpretar, ¿ok? Por ejemplo, al principio nos dice, tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística. Aquí tenemos dos oraciones en rojo, una que dice cerrada ovación y la otra obviamente la pueden notar, ¿verdad? No es necesario que se las diga. Ahora bien,
con cerrada ovación. ¿Qué creen que quiso decir el autor? ¿Qué significa cerrada ovación? Porque para alguien que no lo conoce, no es algo muy claro, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que significa cerrada ovación? Vamos a ver, Glenda, bienvenida. Una consulta, si mal no recuerdo, tú estabas en otro grupo, ¿verdad? ¿No te habrás confundido? Solo para asegurarnos. Demostración de admiración, acto de reconocimiento. Ah, ya, lo buscaron, bien, me alegra. Me alegra que lo hayan buscado. Pero, bueno, efectivamente, miren, la frase cerrada ovación se refiere a que la gente aplaudió No con me hizo la ganas, ¿verdad? gracia. Si alguien tiene el micrófono abierto. Cerrada ovación significa que aplaudieron con ganas, ¿verdad? Que aplaudieron a rabiar, como se dice. Que fue tan bueno que de verdad siguieron aplaudiendo por mucho tiempo. Vamos a ver. Exactamente, aplausos. ¿Ya? Ahora bien, miren, ahora, ¿qué es un congreso? ¿Ustedes saben lo que es un congreso, chicas y chicos? Aquí le estamos dando sentido a los elementos textuales para comprender de una manera profunda este texto, ¿ya? Porque si nosotros en un principio no sabíamos lo que es una cerrada ovación, quizás eso pueda pasar de largo, pero ahora que sabemos que significa mostrar admiración, aplaudir con ganas, ¿verdad? Porque estuvo muy bueno lo que estaban viendo, ya le da como otra connotación, ya le da otro sentido, otro significado. Una reunión, como una reunión conferencia, una reunión efectivamente, ya un congreso, por así decirlo, es una reunión de muchas personas que dominan un tema, ya por lo general ese tema es un estudio científico, en este caso la lingüística, y la lingüística es el estudio científico de la lengua, ¿ok? Sí, Pablo, también eso te estaba comentando porque nosotros los vimos el día lunes. ¿Ok? Y este es el grupo número 2. Y tengo entendido que tú estás en el grupo número 1. Por eso te lo estaba comentando a principio de clase. ¿Ok? Sí, efectivamente con el grupo número 1 sí vimos este texto. Ahora bien, aquí ya le estamos empezando, mejor dicho, en estas primeras oraciones antes de la coma, Mario Benedetti nos está haciendo que nosotros visualicemos en nuestra mente el espacio físico donde ocurre este relato, ¿verdad? Que es un congreso internacional. Ya un congreso, como ustedes dijeron, es una reunión de, en este caso, muchas personas que saben acerca de lingüística, ya, pero no es que sepan así de manera amateur, sino que son académicos, son personas que dedican su vida a estudiar la lengua y hacen investigaciones, ya son gente muy importante. Y un dato que les va a servir para cuando estén en la universidad, siempre que vean un congreso, chicas y chicos, de las cosas que ustedes estudian, por favor, entren, vayan de espectadores o incluso si son exponentes de un congreso, también, mucho mejor, eso les va a servir demasiado para su currículum, de verdad. No se van a arrepentir. Ya estoy muy seguro que si llega el momento van a estar muy nerviosos, dudando acerca si lo deben hacer o no, pero chiquillas y chiquillos, háganlo. Ya les va a servir demasiado para su currículum sobre todo. ¿Ya? Porque es diferente ver que alguien mire, ah, ya, él, por ejemplo, es profesor y no tiene nada más, pero la persona que está aquí a mi derecha es profesor, asistió a 3 congresos y fue exponente de uno. Wow, ah, lo voy a contratar. Entonces, eso, chicas y chicos. Ok, entonces seguimos avanzando. Ya tenemos visualizado el espacio físico donde está ocurriendo este relato, que es un Congreso Internacional de Lingüística. Y por lo general estos congresos se dan en salones gigantes, ya así como teatros, o también para que se lo visualicen como salas de cines, pero mucho más espaciosas. No sé si ustedes han estado, por ejemplo, en el aula magna
de la Universidad de Tarapacá o en la sala Bicentenario de la Universidad de Tarapacá. Ya, esas son salas que están hechas para congresos, para que la gente vaya a exponer. Seguimos avanzando entonces. Dice, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y sus papeles y se dirigió a la salida, abriéndose paso entre un centenar de, y nos dice muchos términos que estoy muy seguro que ustedes o conocen uno o dos. Ya, lo que aquí tenemos que tener en cuenta es que una taquígrafa es una persona que, si ustedes han visto series policiales, y se han fijado que mientras están hablando los abogados con los testigos y el juez, hay como una persona escribiendo en una maquinita. Eso es una taquígrafa, es una persona que puede escribir diálogos a la velocidad de que nosotros los pronunciamos, ¿ya? Antes se utilizaba mucho a las personas, a las taquígrafas, porque era, era necesario para dejar como una evidencia de lo que se hizo, ¿verdad? Una evidencia para futuras generaciones, para las personas que quieran leer, porque todo lo que se dice en un congreso también es contenido. Son cosas importantes que uno después puede estudiar. Ahora bien, entonces es una hermosa taquígrafa y pasó entre un centenar de personas que se dedican a diferentes estudios, a diferentes ramas del estudio de la lengua, que son lingüistas, filólogos, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es un centenar? ¿A qué se refiere ese concepto? A 100, ¿verdad? A más de 100, a cientos, ¿verdad? Es decir, fíjense cómo con un concepto a nosotros se nos dan una imagen mental. Es decir, que una mujer hermosa pasó entre demasiadas personas que la estaban mirando, ¿ya? Eso nos quiere decir Mario Benedetti con todo, con todas estas palabras rebuscadas, esta forma de expresar, esta forma de escribir. ¿Ok? Entonces, luego dice, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. ¿Ok? La clase pasada, mejor dicho, al grupo número 1, les pedí que buscaran lo que significaba garboso y que construyéramos el significado de la frase rayana en la glosemática, ¿ya? No lo vamos a volver a repetir porque nos tomó bastante tiempo y tampoco están contestando mucho. Entonces, en honor al tiempo, voy a explicar a qué se refiere con esto, ¿ya? La palabra garboso significa algo que tiene como encanto, que tiene gracia, es decir, que la taquígrafa, además de ser hermosa, llamaba la atención cuando estaba caminando, ¿ya? Es muy fácil imaginar a una mujer bella y a un montón de hombres dándose vuelta para mirarla, ¿ya? Esta es la situación que nos está exponiendo Mario Benedetti. ¿Ya? Es decir, que todos los hombres, todos los lingüistas, filólogos, etcétera, estaban mirando cómo ella caminaba con gracia. Era tan bonita que no podían apartar su vista, ¿ok? Entonces, siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. Esta oración que dice rayana en la... Está bien, Felipe, ¿ya? Esta oración que dice rayana en la glosemática toma dos conceptos. Primero, el concepto de rayana y segundo, glosemática, ¿ok? Rayana, en resumidas cuentas, es un concepto que apunta cuando uno está a punto de cruzar la línea. Ya es como estar justo en la raya, está como rayando justo antes de salirse de la línea. Ya como que una persona está en sus límites. A eso se refiere Rayana. Y glosemática, por lo que recuerdo, glosemática es una... am, ¿cuál es la palabra? Es una teoría del estudio de la lengua, ya que hace alusión a a nuestros pensamientos, ya a que, sí, efectivamente, la glosemática es una teoría del estudio de la lingüística que apunta a que nosotros ordenamos ciertas cosas, ciertos pensamientos en nuestro cerebro. Entonces,
Lo que quiere decir Mario Benedetti con la oración rayana en la glosemática es que los pensamientos que estaban teniendo estas personas al ver a esta hermosa taquígrafa caminar, ya no lo podían solamente pensar, sino que estaban a punto de pasar la línea, ¿ya? Lo cual nos dice a continuación, de pronto las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica, es decir, rayan en la glosemática y de pronto las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica, es, o mejor dicho, son oraciones muy complejas para decir que los hombres que estaban mirando a esta hermosa mujer ya no podían aguantar las ganas de decirle piropos. Imagínense, imagínense lo que el contenido que Mario Benedetti maneja para decirnos que no pudieron aguantar las ganas de decirle piropos de una manera tan elaborada, utilizando tantos conceptos complejos, porque rayana la glosemática, nosotros tenemos que construir el significado. ¿Ya? Nosotros tenemos que juntar los dos conceptos y contextualizarlos en este texto. Entonces, a eso apunta esta tarea lectora, chicas y chicos, a que nosotros entendamos a que nosotros tengamos un entendimiento profundo del texto, a que lo podamos explicar con nuestras propias palabras, ¿ya? Todo lo que sigue a continuación son piropos, ¿ok? Son piropos que también tienen que ver con el estudio de la lengua, ¿verdad? Un sintagma tiene que ver con la lingüística, polisemia también, diacronía también. Así que, básicamente, hasta aquí, hasta donde termina la palabra que dice qué morfema, Mario Benedetti nos está diciendo que luego de que terminaran una ponencia, que así se llaman, una ponencia en un congreso de lingüística, la persona que estaba encargada de escribir lo que se estaba diciendo se paró y como era muy hermosa, llamó la atención. Y y todos los hombres, todas las personas que estaban ahí no pudieron aguantar no decirle nada y se lo tuvieron que decir. Le empezaron a gritar piropos, entre comillas, ¿ya? Eso es, muy resumidamente, hasta el momento lo que nos está contando Mario Benedetti, ¿ya? Después nos dice qué pasaba con esta hermosa taquígrafa. Nos dice, la hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Es decir, que todas las personas están gritando cosas, pero a ella no le afectó, ¿ya? Impertérrita y adusta significa alguien que no pierde los nervios, que no pierde la compostura, ¿ok? Que es, como por así decirlo, un poco fría, porque igual hay que tener en cuenta si, por ejemplo, estoy muy seguro que algunas de sus compañeras le han gritado cosas y que tampoco han sido como muy agradables. Y ese tipo de situaciones pone nerviosas a las personas, ¿ya? Porque tampoco, no sé, creo que si se lo pillan de improviso o si está llamando la atención de una sala entera de más de 100 personas, es obvio que a alguien le puede pasar algo, ponerse nervioso, no saber cómo caminar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ya, pero a la taquígrafa no. La taquígrafa pasó sin ninguna perturbación, casi ignorando las palabras que le estaban diciendo. Luego nos dice que solo se la vio sonreír halagada y quizás vulnerable, es decir, todo lo contrario eh, a mostrarse como alguien que no le afecta las cosas que le están diciendo, cuando la joven ordenanza le dijo un piropo casi al oído. En resumidas cuentas, este pequeño texto, con todas sus palabras complejas, con toda la cantidad de conceptos que nosotros también tuvimos que agrupar, darles un significado y contextualizarlo en este texto, solamente para contarnos que en uno de los congresos una mujer hermosa se paró, le gritaron cosas, ella no le afectó para nada, como que los ignoró a todos y solamente se puso nerviosa cuando le dijeron algo al oído. Es decir, prácticamente es como una anécdota escrita de una manera bastante compleja, ¿ya? Esa es la manera en que nosotros aplicamos esta tarea lectora. Esa es la manera en que nosotros elaboramos una interpretación a partir de elementos textuales, de información, planteamientos o argumentos. ¿Alguna duda, chicas y chicos?
¿Algún comentario quizás? ¿Les quedó claro? Igual lo pasé un poquito rápido porque ya tendríamos que haber visto esto. Y algunos de sus compañeros también ya lo vieron. Ya, muy bien, perfecto. Ya. Em, ahora bien, este tipo de ejercicios que nosotros hicimos recién, ustedes también lo hacen, ¿ya? Solamente que en su cerebro, en su cabecita, todo esto lo pasan muy rápido, de una manera casi inconsciente, ¿ya? Porque recordemos también que nuestro cerebro busca darle un significado a lo que estamos leyendo. A nuestro cerebro no le gusta no entender. Entonces, cuando se encuentra con palabras complejas o con conceptos que no entiende, o que quizás no entiende lo que se le, o quizás lo que no se, o quizás cuando no entiende lo que el autor nos quiere decir, nos distraemos, nos aburrimos, perdemos el hilo conductor, buscamos otras cosas que hacer. Ya, esa es la manera en que nuestro cerebro nos dice que no estamos entendiendo. ¿Ok? Eso igual lo deben tener en cuenta. Ahora bien, todo lo que acabamos de explicar, como les dije hace muy poquito, nosotros lo hacemos de una manera natural, ya, de una manera bastante orgánica. Muy bien, seguimos avanzando. La tercera tarea lectora que vimos es la de elaborar inferencias a partir de marcas textuales que permitan construir el significado local y el significado global del texto. Ok, aquí tenemos que hacer la diferencia entre interpretar e inferir, ok, porque son dos conceptos similares, pero que tienen un detalle que los hace distintos, ok. Como pueden notar en lo que estamos viendo aquí en la diapositiva, para que nosotros creemos, mejor dicho, para que nosotros hagamos una inferencia, tenemos que hacer los siguientes ejercicios. Primero, tomamos lo que estamos leyendo en el texto, luego lo sumamos a nuestro conocimiento previo y ahí podemos hacer una inferencia, ¿verdad? Es el mismo procedimiento que cuando interpretamos, ¿verdad? Tomamos lo que nos dice el autor en el texto, lo sumamos a nuestro conocimiento previo y creamos algo nuevo, ¿ya? La diferencia está en que cuando nosotros inferimos, no estamos creando nada nuevo, ¿ya? La inferencia es sacar información implícita del texto, ¿ya? Y la información implícita proviene de la información explícita. Es decir, es información que nosotros podemos deducir de una manera lógica. Por ejemplo, si alguien golpea a otra persona, nosotros podemos deducir que esa persona es violenta, que esa persona es agresiva, que esa persona, bueno, podemos inferir muchas cosas de ella, ¿verdad? Y esas inferencias son información lógica que nosotros sacamos de su actuar. Ya no es que nosotros estemos diciendo que él sea violento sin ningún motivo. Aquí nos dice Marlene, profesor, ¿a usted le ha pasado que puede leer perfectamente y estar pensando algo completamente diferente? Esa es la historia de mi vida, Marlene, ¿ya? Pero descubrí un pequeño secreto, que cuando necesito leer de verdad, pongo música, porque cuando pongo música, eh, esos pensamientos que no van con la lectura se concentran en la música, ¿ya? Y como la música no tiene palabras y difícilmente, o mejor dicho, pongo música con la que uno no se puede imaginar cosas, como que me puedo concentrar muy bien en el texto, ¿ya? Así que si alguno de ustedes les hace sonido lo que está diciendo Marlene, les recomiendo eso, escuchar música. ¿Y qué tipo de música? Miren, hay un japonés que si ustedes colocan esto en YouTube, Study With Me, tiene videos como de 3 horas donde él, por ejemplo, estudia 1 hora, descansa 15, estudia otra hora, descansa 15, ¿ya? Y pone música que es muy relajante, pone música que como que hace callar al resto del mundo. No sé si me explico muy bien, ¿ya? Porque igual cuando nosotros estudiamos o leemos, también le ponemos atención a las cosas que nos rodean, ¿verdad? A los autos, a la bulla que hay en la casa.
Es que, bueno, depende de cada uno, pero por ejemplo, si tú estás estudiando y pones reggaetón, te dan ganas de bailar, te dan ganas de cantar la letra, ¿verdad? Sobre todo si es que les gusta demasiado. Entonces, el punto de poner música mientras estamos leyendo es que nos ayude a concentrarnos, no que nos distraiga. ¿Y qué tipo de música pueden escuchar? Las que salen en los famosos Lofi Hip Hop 24/7. Ese tipo de música sirve para la concentración. Aunque igual, obviamente, eso me sirve a mí. Quizás a ustedes les sirvan muchas otras cosas. Una vez intenté escuchar hasta sonido blanco, creo que se llama, y fue terrible. Fue terrible. Ok, entonces, siguiendo con la, la clase, estábamos entre la diferencia de una interpretación y una inferencia. La interpretación nosotros creamos algo nuevo, mientras que en la inferencia deducimos información que es lógica, información que está ahí, que no nos dicen explícitamente, pero que es lógico de pensar, ¿ok? Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta qué es el significado local y el significado global, porque se nos pide construir significado local y significado global. El significado local es que nosotros realicemos inferencias a partir de párrafos u oraciones dentro de los párrafos, ¿ok? Recordemos, todos los párrafos, todos los puntos seguidos tienen una idea. El autor de esa manera organiza el mensaje de su texto. Ya todo tiene una razón de ser. Todo lo que sale en el texto, el autor lo puso por una razón, por una motivación. Y nosotros podemos darle sentido a esa razón. Podemos descubrir los propósitos, realizar interpretaciones de lo que el autor nos dice y también de lo que no nos dice. Y lo podemos hacer de una manera local, que es ir directamente a los párrafos, o también de una manera global, que engloba a todos los párrafos que hemos leído. Puede ser una sección, un capítulo o el libro o el texto entero. Ok, chicas y chicos, ¿tienen alguna duda respecto a esto? ¿Les queda claro la diferencia entre interpretar e inferir? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Marlene. Entonces sigamos avanzando, ¿ya? Ahora bien, este texto lo vimos, estoy muy seguro que lo vimos el día sábado, pero ¿le gustaría, por ejemplo, que le volviéramos a echar otra ojeada o lo pasamos de largo simplemente? Y estoy dando la oportunidad de elegir, chicas y chicos, pero yo perfectamente podría volver a leer esto. Vamos, si no me dicen nada, lo voy a volver a leer. En 3, 2, 1. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de esta tarea lectora, que es un pequeño texto que nos dice, Esteban era un ciclista empedernido. No importaba el clima, él siempre salía a las 5:30 de la mañana en punto a recorrer las vacías calles de la ciudad. El frío matutino y el silencio general lo hacían sentir bien, lo dejaban pensar con claridad. Es por eso que cuando escuchó el estruendoso sonido del metal colisionando, supo inmediatamente qué hacer. Y aquí nos habla Esteban, ¿verdad? Dejé la bici botada y corrí a ver a los pasajeros, le comentaba luego a la policía. Fui a ver a la señora primero. Estaba en shock. Sangraba de la cabeza y no dejaba de preguntar por su hijo. El chico estaba en su silla de seguridad y por más que le hablara no contestaba. Sin embargo, tenía pulso y tampoco parecía que su cotona verde estuviera ensangrentada. Espero que esté bien. ¿Y los menores de edad? Preguntó el policía haciendo un ademán con la cabeza, apuntando que estaban siendo atendidos por la ambulancia. Los chicos quisieron salir corriendo, pero el de polera azul cayó al piso y empezó a gritar mientras se tomaba la pierna. Su compañero apenas se podía mantener de pie. Cuando me acerqué sentí un fuerte olor a trago.
ni siquiera podían modular bien. No me extraña que se hayan pasado el disco pare. Ahora bien, de este pequeño texto podemos inferir muchas cosas, ¿ya? De la información explícita que podemos ver, podemos sacar mucha información implícita que hay aquí. ¿Me podrían decir alguna inferencia que nosotros podamos hacer con alguna parte de este texto? ¿Con algún elemento textual, algún concepto, algo que hayan dicho? Por ejemplo, miren, cuando dice que Esteban escuchó el estruendoso sonido del metal colisionando, ¿qué es lo que Esteban presenció? ¿A qué se refiere con el estruendoso sonido del metal colisionando? A un choque, ¿verdad? Nuestro conocimiento previo nos dice que eso es sinónimo de un accidente vehicular, ¿verdad? Muy bien. De la misma manera, dentro del texto hay muchas inferencias que nosotros podemos hacer. Ahora bien, en esta tarea lectora podemos también equivocarnos a la hora de inferir, ¿ya? ¿Y cómo se llama eso cuando nosotros nos equivocamos cuando inferimos? Se llama sobreinferir. Es decir, que existe la inferencia y existe la sobreinferencia, que es cuando intentamos sacar información que en realidad no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica, pero para nosotros en ese momento sí tiene bastante lógica, ¿ya? Y esto es algo que a muchos estudiantes los aqueja, porque es muy fácil también sobreinferir, sobre todo cuando las sobreinferencias no son muy exageradas y uno puede pensar que tiene lógica, ¿ya? Por ejemplo, inferencias válidas en este texto es que el ciclista presenció un accidente vehicular. Una sobreinferencia de esto es que el ciclista era un cazanoticias, ¿verdad? Porque justo estuvo ahí y alguien pudo haber dicho quizás se levantaba temprano para precisamente ver accidentes vehiculares o, no lo sé, algo interesante que pueda pasar en la ciudad, ¿ya? Sin embargo, no hay información explícita en el texto que nos diga eso, ¿ya? Todo lo contrario, como que nos decían que Esteban, que era el ciclista, salía simplemente porque le gustaba. Luego tenemos otra inferencia válida, que los adolescentes iban ebrios, ¿ya? Como, ¿por qué podemos decir que los adolescentes iban ebrios? Porque Esteban le comenta al policía que cuando se acercó a los chicos estaban pasados a trago. Y cuando uno está pasado a trago es porque ha bebido alcohol, ¿verdad? Y uno queda como con ese olor pestilente del alcohol, que le dicen estar pasado a trago. Entonces podemos inferir que los chicos iban ebrios. Y una sola inferencia de esto es que lo habían dejado sus novias y estaban sufriendo por amor, ¿ya? Independiente si esto es verdad o no, en el texto no se nos dice absolutamente nada. Y tampoco tendría mucha relevancia para el tema del accidente la razón por la que ellos estuvieron bebiendo, ¿verdad? Ahora bien, de lo que vimos en el texto, les quiero hacer una consulta. ¿Quién tuvo la culpa del accidente? ¿La señora o los chicos? ¿Y por qué podemos decir que los chicos tuvieron la culpa del accidente? ¿Qué información explícita nos dice a nosotros eso? Porque se pasaron el disco pare, ¿verdad? Y nuestro conocimiento previo nos dice que cuando hay un disco pare es porque tenemos que parar, ¿verdad? Y si alguien se pasa el disco pare es muy probable que produzca un accidente, ¿ok? Es muy, muy probable. También su compañera Glenda el día sábado cuando vimos esto nos dijo que podían haber otro, que no necesariamente los chicos pudieron haber tenido la culpa porque a veces uno para, espera y luego cuando pasa viene el auto, ¿ya? Ahora bien, si bien eso es una, es algo lógico de pensar, en el contexto de este texto no se podría aplicar, ¿ya? Eso vendría a ser también una sobreinferencia cuando aplicamos quizás leyes
o aplicamos conocimiento previo que nos da un resultado distinto, que nos, que nos da más información de la que necesitamos. Entonces también hay que tener cuidado con eso de recurrir a demasiada información a la hora de intentar hacer una inferencia. Ok, chicos, ¿alguna consulta respecto a esta tarea lectora? Recordemos que la principal falla aquí es que nosotros podamos sobreinferir. ¿Ninguna duda? Muy bien. Ups, voy a colocar esto aquí. ¿Qué dice? No. Ya, perfecto, chicas y chicos. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a... Esperen un poquito. Vamos a ver un texto que no pudimos realizar el día sábado, ¿ya? Y que algunos de ustedes me dijeron si lo íbamos a volver a ver. Este es el segundo texto. Le voy a enviar un formulario, pero creo que no es necesario. No, mejor sí. Le voy a enviar el formulario donde sale este texto para que lo tengan a mano, por así decirlo, entre comillas, ahora que los vamos a revisar. También lo pueden contestar. Si recuerdan, el día sábado vimos el texto de las ballenas y también estaba este segundo texto que muchos de ustedes no pudieron terminar. Así que les vamos a echar un ojito el día de hoy. Ahí les envié el documento Google. Ok, les voy a dar un minutito para que lo abran, para que estemos todos en la misma sintonía y luego vamos a empezar a leer. Yo por mientras voy a ver cómo puedo quitar esto de aquí. No. Enojar aquí solamente. Después lo voy a mover. Muy bien. Ya recuerden abrir eso y también pueden ir contestando. Ya. También, ya que muchos de ustedes realizaron solamente la primera parte, también me gustaría que me dijeran si pueden volver a contestar el texto, volver a contestar el formulario. O una vez que lo hayan enviado, ya no lo pueden volver a hacer. También me gustaría que me sacaran de esa duda. ¿Ya? Alguien que estuvo el día sábado y que hizo el texto de las ballenas, si puede volver a acceder al formulario. Vamos a ver qué nos dice. Sí, sí puedo. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Ok. Ya. 4, 5. Ok. Ya se los voy a volver a compartir. Tuve un pequeñito problema técnico. Pensé que no estaba grabando y ya me estaba asustando. Ok, entonces si ya todos lo tienen y pueden contestar, vamos a empezar a leer. Ok. Dice párrafo 1. Va con esta indefinible situación denominada subdesarrollo, cierto tenaz desdén por todo lo que signifique excelencia. A los pueblos atrapados en esa condición, que casi parece sin salida, les suena ese calificativo a clase alta, a privilegio de rico, a lujo de poderosos, a ostentación vana de falsas superioridades. Con sentimientos se aferran, como a un desafío, a su condición de minusvalía y casi terminan por hacer de ella una orgullosa afirmación de identidad. Párrafo 2. Mejor dicho, aquí en el párrafo 1 se nos está comentando de qué se trata el texto. O, mejor dicho, se nos está comentando el tema del texto. ¿Cuál es el tema del texto? A juzgar por este párrafo 1, ¿de qué se nos habló y de qué entonces se nos va a seguir hablando?
¿Me lo podrían comentar, chicas y chicos? A juzgar por este párrafo número 1. ¿Cuál es el tema del texto entonces? Nos dice incluso en la primera oración. Entrando otro. ¿Está muy complicada la pregunta, chicos? ¿O está complicado de entender el texto? Caterina nos comenta la diferencia de clases sociales. Puede ser, pero no es la respuesta correcta. Miren, leamos con más detención. Dice, va con esta indefinible situación denominada subdesarrollo, cierto tenaz desdén por todo lo que signifique excelencia. Entonces, sí puede estar un poco complicado de ver el tema aquí, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver, aquí en esta primera oración, en este primer punto seguido, se nos presenta, por así decirlo, el tema de este texto, porque nos dice, va con esta indefinible situación denominada subdesarrollo, es decir, que nos van a hablar de subdesarrollo. ¿Por qué? Porque existe cierto tenaz desdén por todo lo que significa excelencia, es decir, como nosotros nos creemos subdesarrollados, tenemos como, nos produce cierta contrariedad este término que es excelencia. Luego sigue hablándonos acerca del subdesarrollo. A los pueblos atrapados en esa condición del subdesarrollo, que casi parece sin salida, les suena ese calificativo a clase alta, ¿verdad? Aquí nos está hablando de la excelencia, a privilegio de rico, a lujo de poderosos, a ostentación vana de falsas superioridades. Con sentimientos se aferran como un desafío a su condición de minusvalía, a su condición de subdesarrollo, y casi termina por hacer de ella una orgullosa afirmación de identidad. ¿Ok? Es decir, que el tema principal de este texto nos va a hablar acerca del subdesarrollo. ¿Cómo podemos saber eso? Porque al principio de este párrafo se nos presenta de una manera muy sutil el término de subdesarrollo, ¿ya? Porque nos dice con esta indefinible situación denominada subdesarrollo, no, va con esta indefinible situación denominada subdesarrollo, cierto tenaz desdén por todo lo que signifique excelencia. Ya si se fijan, aquí está utilizando ideas contrarias para explicar lo que, o sea, para entregarnos el mensaje que nos quiere entregar. Porque por un lado tenemos el subdesarrollo, que como su nombre lo indica, son ciudades, son pueblos que no están desarrollados, entre comillas, ¿verdad? Y subdesarrollo muchas veces nosotros lo atribuimos a algo negativo, ¿ya? Y luego nos sigue explicando, a los pueblos atrapados en esta condición de subdesarrollo que casi parece sin salida, les suena ese calificativo, el calificativo de excelencia, a clase alta, a privilegio de rico, a lujo de poderosos. Es decir, que los pueblos subdesarrollados ven este concepto de excelencia y se lo atribuyen a personas completamente distintas a ellas, a personas que tienen recursos, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Que sienten aversión hacia la excelencia. Y termina aquí el párrafo diciendo que incluso llega a ser tanto que se sienten incluso orgullosos de ser subdesarrollados. Dice, con sentimientos se aferran como un desafío
a su condición de minusvalía y casi terminan por hacer de ella una orgullosa afirmación de identidad. Es decir, ellos se aferran a ser subdesarrollados. ¿Ok, chicas y chicos? Este primer párrafo les quedó un poco claro de lo que se trata, de cómo organiza la información el autor. Algo complejo, a decir verdad. ¿Qué creen ustedes? Si yo no les hubiera dado la respuesta, ¿lo hubieran podido descifrar ustedes? Si no me responden, voy a tomar en cuenta que me están diciendo que no. Ah, disculpe. ¿Sí? Ahí se me escucha, pensé que no. Más que todo, cuando estaba leyendo, lo que más me costaba era entender ciertas palabras y vocabulario. Más que todo, como que no lograba entender, solo Ah, por eso. ya. ¿Qué tipo de palabras no entendiste? Ah, desdén, Ok. Y, por ejemplo, minusvalía. minusvalía. Es que me centré más que todo en la primera parte que va hasta excelencia. Hasta ahí como que me quedé parado como intentando entender todo eso, pero Ah, no ya. logré entenderlo. Ya, perfecto. Miren, aquí también tenemos un ejemplo de lo que son los textos que tienen mucho contenido oculto, mucha información implícita o que le piden al lector que tenga mucha información previa. Porque, por ejemplo, yo tengo bastante claro lo que es el subdesarrollo, ¿ya? Y también lo que implica como esta, por así decirlo, lucha de clases a la que él está haciendo, a la que él está haciendo alusión con esto, ¿verdad? Porque aquí nos dice que prácticamente las personas subdesarrolladas son pobres, ¿verdad? Y las personas que intentan ser de excelencia, por lo general, las personas subdesarrolladas ven esa característica, ese calificativo a personas que tienen privilegios, ¿verdad? A la clase alta, a los ricos, poderosos, ¿ya? Entonces, esa dualidad, ese enfrentamiento, por así decirlo, yo me lo he topado varias veces en mi vida. No te preocupes, Nicolás. Lo importante es que has vuelto, ¿ya? Entonces, quizás a ustedes se les hizo un poquito más complejo porque no han tenido como mucho acercamiento a este tipo de conceptos, ¿ya? Y es bueno que se den cuenta de esto, ¿ya? Y también les recomiendo muy encarecidamente que cuando vean un concepto que no entiendan, búsquenlo, ¿ya? Dense el tiempo. Esto no es, o sea, cuando estén solos, recuerden que esto no es una competencia. Lo importante es que aprendamos de la mejor manera posible, ¿ya? Un consejo que les puedo dar es que no importa si al principio lo hacen lento, no importa si se demoran mucho, lo importante es hacerlo bien, ¿ya? Porque después la rapidez la entrega el tiempo. Después ustedes ni siquiera se van a dar cuenta y van a entender eh, textos que son muy complejos, textos que tienen mucha información implícita, como lo que acabamos de leer a continuación. ¿Ok? Entonces, por lo menos ya sabemos lo que en este primer párrafo se nos presentó y lo que nos va a seguir a continuación. Van a hablar sobre este tema del subdesarrollo, que, como dijo en un principio, las personas o los pueblos que se consideran subdesarrollados ven la excelencia como algo inalcanzable, ¿verdad? Y que incluso a veces se aferran a este adjetivo de ser subdesarrollados, a a esta como condición de ser prácticamente minusválidos por ser subdesarrollados, ¿ya? Y se sienten orgullosos de serlo, ¿ya? Y también entran conceptos como estilos de vida. Muy bien, entonces seguimos con el párrafo 2. Es una formulación casi siempre tácita, pero profundamente negativa y casi suicida. La naturaleza no hizo una especie distinta a los habitantes de los países subdesarrollados en comparación con los ciudadanos de los países prósperos y poderosos.
Las razones y explicaciones hay que buscarlas en ciertas circunstancias históricas y mentales. Ir al fondo de ellas si se quiere realmente ir más allá de la aparatosa y estéril ayuda exterior y de los ineficaces planes de desarrollo. ¿Acaso la más poderosa raíz de esta mentalidad y las concepciones que ha formado inmemorialmente la peculiaridad cultural sea el encierro dentro de sí mismo y la tendencia a tomar por patrimonio oral lo que no debería ser sino circunstancias superables de una situación? ¿Ya? De nuevo nos vemos enfrentado a un párrafo bastante denso, ¿verdad? Lo vamos a leer de nuevo, ¿ya? Porque, sinceramente, yo igual me perdí un poquito. Así que lo vamos a leer de nuevo. Entonces, ya sabemos lo que dice el primer párrafo, vamos al segundo. Es una formulación, casi siempre tácita, pero profundamente negativa y casi suicida. Está hablando aquí del subdesarrollo, ¿verdad? La naturaleza no hizo una especie distinta de los habitantes de los países subdesarrollados en comparación con los ciudadanos de los países prósperos y poderosos, ¿ya? Aquí se nos está diciendo que por orden natural, ya por evolución de la naturaleza, somos igual de capaces, ¿verdad? Somos exactamente lo mismo. No porque vivamos en un país subdesarrollado a un país desarrollado significa que vamos a tener capacidades distintas, ¿verdad? Todos somos seres humanos, todos tenemos el mismo potencial. Las razones y explicaciones hay que buscarlas en ciertas circunstancias históricas y mentales. Ir al fondo de ellas si se quiere realmente ir más allá de la aparatosa y estéril ayuda exterior y de los ineficaces planes de desarrollo, ¿ya? Aquí el autor nos está intentando eh, decirnos que él está buscando una explicación de por qué las personas que viven en países subdesarrollados tienden como a menospreciarse a ellos mismos, ¿verdad? Dice, circunstancias históricas y mentales que deben existir y que no dice que hay razones y hay explicaciones que tienen que ver con circunstancias históricas y mentales de esta situación. Hay que ir al fondo de ellas eh, si se quiere dejar como estas soluciones parche de ayuda de países desarrollados o de los ineficaces planes de desarrollo de esos países que intentan ser más, pero que no pueden salir de subdesarrollo. Luego sigue. ¿Acaso la más poderosa raíz de esta mentalidad y las concepciones que ha formado inmemorialmente la peculiaridad cultural sea el encierro de sí mismo y la tendencia a tomar por patrimonio oral lo que no debería ser sino circunstancias superables de una situación? Ok, aquí también tenemos harta información que es bastante densa, porque cuando nos dice, ¿acaso la más poderosa raíz de esta mentalidad se refiere a qué tan arraigados tenemos nosotros esta cultura de ser subdesarrollados? ¿Ya? No sé si ustedes también han escuchado que, por ejemplo, aquí en Chile antes había como una cultura de ser siempre los perdedores, ¿ya? Sobre todo eso se vio, por ejemplo, en los equipos chilenos, ¿verdad? Sobre todo el equipo de fútbol chileno. Antes que llegara, por ejemplo, el entrenador Marcelo Bielsa y les dijera a los jugadores que ellos siempre tenían que salir a buscar, siempre que tenían que salir a ganar, ¿ya? Aquí también en Chile existe como esa mentalidad, por así decirlo, de mediocridad, de para qué vamos a hacer las cosas bien si se pueden hacer a medias, total, ¿quién se va a preocupar? ¿Ya? A eso se refiere esta pequeña parte, ¿ya? Esta raíz de esta mentalidad. Luego dice, y las concepciones que ha formado inmemorialmente la peculiaridad cultural, sea el encierro dentro de sí mismo y la tendencia a tomar por patrimonio oral lo que no debería ser sino circunstancias superables de una situación. Es decir, que esta mediocridad de sentirse subdesarrollado no para en una, eh,
¿cuál es la palabra? No para como en una época, ya, sino que sigue. Por ejemplo, nuestros padres, ellos adquirieron esa mentalidad de ser mediocres de sus abuelos y también nos transmiten a nosotros, es decir, va por generaciones, ¿ya? A eso se refiere, con que el patrimonio oral, que no debería ser sino circunstancias superables de una situación, es decir, que como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados tenían esa mentalidad, no la superaron, sino que la fueron expandiendo de generación en generación, ¿ya? No quedó en una sola, sino que siguió como cultura, ¿ok? Básicamente, en este párrafo 2 con todas las cosas que salen aquí, lo que nos está diciendo es que, para empezar, las personas de los países subdesarrollados y desarrollados no tienen ninguna diferencia física, ninguna diferencia natural para ser excelentes o mediocres, sino más bien que esas razones van por temas mentales, por temas culturales, por temas que han ido pasando de generación en generación. Nosotros no es que seamos mediocres porque la naturaleza nos hizo así, no es que podamos correr menos que la gente de Estados Unidos, no es que seamos más tontos que la gente de Finlandia, no, 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 sino que nuestra cultura nos hace creer que somos mediocres, nuestra cultura lo que nos enseñan nuestros padres, lo que le enseñaron nuestros abuelos a ellos, ¿ya? Eso que se va pasando de generación en generación, ¿ok? A esto apunta este segundo párrafo. Y lo hace de una manera bastante compleja, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta aquí, chicas y chicos. Quizás algo que comentar. ¿Está bien, por ejemplo, que yo vaya explicando así? ¿O prefieren que siga avanzando solamente? Porque igual el texto está complejo. Yo creo que está bien que lo explique. A mí me sirve bastante. Ya, ok. Ya, ok, perfecto, perfecto. Entonces sigamos avanzando, ¿ya? Entonces ya tenemos en el párrafo uno se nos dice acerca del subdesarrollo, ¿ya? Esta diferenciación que se hace entre entre gente rica o gente que vive en un país desarrollado y gente que no, ¿ya? Luego se nos dice una de las razones que podría ser que la gente subdesarrollada no, no apunte a más, ¿verdad? Por temas culturales, por temas de idiosincrasia. Ya, perfecto. Luego tenemos párrafo 3 dice, sin embargo, ya, aquí, miren chicas y chicos, qué importante. Este, sin embargo, es un elemento textual que implica que van a decir una idea contraria. Ya, no sé si ustedes han visto esos ejemplos que salen en internet que dicen, no soy homofóbico, pero, y dicen algo homofóbico. No soy racista, pero, y dicen algo racista. ¿Ya? Esas son conectores, ¿ya? Son conectores que nos ayudan a nosotros a organizar la información. Entonces, cuando ustedes se encuentren con un conector como el sin embargo, es porque van a unir dos ideas contrarias, ¿ya? Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Porque si aquí nos están hablando de cosas negativas, significa que ahora nos van a decir algo positivo del subdesarrollo. O esperemos que nos digan algo positivo del subdesarrollo. Entonces, seguimos leyendo. Sin embargo, no hay ninguna fatalidad que impida a los pueblos llamados subdesarrollados a alcanzar los altos niveles de excelencia. ¿Ven? Algo positivo. No están diciendo algo negativo, ahora nos están diciendo algo positivo. ¿Ya? Llegar a ser tan eficaces y útiles individualmente como lo han tenido que ser los protagonistas del adelanto y del crecimiento enriquecedor. La excelencia no es un privilegio de las naciones prósperas, sino de un estado de ánimo que todos los hombres pueden llegar a alcanzar. Se trata de llegar a comprender que todos los seres humanos, en todos los quehaceres de la vida, pueden aspirar a alcanzar la excelencia. Miren qué bonito, ¿ya? Aquí en el párrafo 2 nos dijeron puras cosas negativas, que prácticamente somos subdesarrollados porque nos han criado para ser mediocres, porque nos han criado para ser subdesarrollados. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta de eso y sabemos que nosotros podemos alcanzar el mismo nivel de excelencia que los países, entre comillas, desarrollados, porque no hay nada físico, no hay nada fisiológicamente que nos separe de un país subdesarrollado. Significa que nosotros, aunque hayamos nacido en Haití,
en el barrio más bajo de Brasil, igual podemos surgir, ¿verdad? Y de eso mismo también lo podemos ver, por ejemplo, en el fútbol, ¿verdad? Que es, por así decirlo, como el sueño de todo jugador que vive en barrios malos, llegar a ser jugador profesional, ¿verdad? Eso, aquí estamos también como relacionando información previa, ¿verdad? Estamos intentando darle un sentido a lo que nos está diciendo el autor con cosas que nosotros ya sabemos, con ejemplos, con situaciones que ya hemos visto anteriormente. Ok, entonces básicamente de eso se trata el párrafo 3, ¿ya? Ojo ahí con el conector, ¿ya? Salió al principio y al tiro nos empezaron a decir cosas positivas del subdesarrollo. O sea, no cosas positivas del subdesarrollo, sino que cosas positivas de las personas que se consideran subdesarrollados pueden llegar a ser gente de excelencia. Entonces seguimos avanzando. Párrafo 4. Los pueblos llamados subdesarrollados han sido capaces de dar tan grandes figuras históricas como los pueblos poderosos y a veces mayores, como es el caso de Bolívar, de Gandhi, de Ho Chi Minh, los premios Nobel latinoamericanos, ¿verdad? Aquí tenemos varios, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, o alcanzados por los numerosos científicos que por necesidad han ido a dar frutos han ido a dar sus frutos en los grandes centros de países industrializados, ¿verdad? Este párrafo 4, aquí se nos presenta un argumento que sustenta lo que nos estaba diciendo en el párrafo 3, ¿verdad? Nosotros no somos diferentes de manera por naturaleza, ¿ya? No hay algo fisiológicamente que a nosotros nos impida ser de excelencia. ¿Y cómo vemos eso? A través de grandes próceres históricos que hemos tenido, por ejemplo, en Latinoamérica, como Simón Bolívar, como Gandhi en la India, como Ho Chi Minh en... ¿Ho Chi Minh de dónde era? ¿De China? ¿De Corea? Que también eran pueblos bastante pobres. Imagínense, Ho Chi Minh era un campesino, por así decirlo, era como un guaso de aquí, y llegó a hacer la revolución en un país, llegó a tomar el poder, ¿ya? Por eso él presenta eso, porque Ho Chi Minh era la representación del subdesarrollo, la representación de la... ¿Cuál es un antónimo de cultura, de ser culto, de ser ignorante, por así decirlo? Bueno, ya saben a lo que se refiere en este párrafo 4, ¿verdad? Es un argumento que sustenta lo que nos dice en el párrafo 3. Luego seguimos en el párrafo 5. El problema no es de individualidades, sino de formas colectivas de actuar y pensar. Los pueblos que han tenido una actitud general y compartida de alcanzar la más alta realización posible lo han logrado en gran parte. Los hombres del Renacimiento, no solo los grandes genios, sino los ignorantes artesanos, labradores y gente ordinaria, sintieron un llamado a superarse cada uno en su tarea. Invocaron, de manera casi supersticiosa, a las grandes figuras de la antigüedad para tomarlas como modelo y para tratar de igualarlas y aún de superarlas, ¿verdad? Aquí nos siguen comentando acerca de este mismo tema, ¿ya? Como que intenta reforzar lo que él está diciendo y aquí lo hace en palabras más simples, ¿verdad? Dice que el problema no es a nosotros como personas, sino de la colectividad a la cual pertenecemos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, bueno, podemos poner, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿verdad? A nosotros nos bombardean con la cultura de Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos programas, tenemos, bueno, es la primera potencia mundial, ¿verdad? Lo que más se nos comparte es acerca de su cultura, con sus programas como, a ver, uno famoso que ustedes conozcan, como El Precio de la Historia. No sé si lo han visto, ¿ya? O igual, uno de los principales llamados de la cultura estadounidense es que ustedes deben generar dinero, ¿verdad? Es que no importa lo que hagan, tienen que ser lo suficientemente buenos como para que a incluso su hobby les pueda dar dinero, ¿ya? La cultura de los estadounidenses es de hacer dinero, de ganar plata, y mientras más plata uno tenga, mientras más adquisición uno tenga, mejor es, mejor posicionado en la sociedad está, ¿ya?
Entonces, ese pensamiento de siempre ser como los primeros, también en las películas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en realidad hay un montón de evidencia que nos dice que Estados Unidos tiene ese pensamiento de ser siempre los mejores, de ser, estar siempre a la vanguardia, de estar siempre un paso más adelante de los demás. ¿Y cómo lo demuestran? Siendo la potencia número uno del mundo, ¿ya? Aquí también nosotros podemos tomar nuestro conocimiento previo y darle sustento a lo que nos está diciendo el autor en el texto, ¿ok? Luego seguimos con el párrafo 6. Entre las mayores necesidades de los pueblos subdesarrollados está la de hacer popular el ideal de excelencia, en despertar el deseo y el orgullo de hacer más y de ser mejores y más capaces. La historia pasada y presente lo revela de modo innegable. Párrafo 7. Implantar una pedagogía del estímulo, de la exigencia, de la inconformidad con lo fácil, de la activa voluntad de dar más por la vía del propio esfuerzo. Sería una revolución más profunda y valedera que las que generalmente perturban su paz y de consecuencias más eficaces para salir de la cárcel del subdesarrollo que a veces es otro nombre de la cárcel de la autocomplacencia y de la perezosa resignación. Muy bien. En este párrafo número 7, finalmente nos está dando como una solución a esto, ¿verdad? Y cómo podemos sacarnos este estigma de ser mediocres, empezando por enseñarle a los niños desde chico a ser exigentes, a no conformarse con lo fácil, ¿ya? A tener una voluntad de alcanzar las cosas por nuestro propio esfuerzo. Así vamos a salir de subdesarrollo. Y sería tan relevante que sería una revolución profunda y valedera, ¿ya? Que perturbar esta paz por hacer las cosas a medias y total, ya si ya se hizo la cosa, ya qué importa, dejémoslo ahí, nos van a pagar igual, ¿verdad? Y también hay que tener en cuenta que cuando él se refiere, este otro nombre de la cárcel de la autocomplacencia y de la perezosa resignación se refiere a justamente esta cultura de ser mediocres, ¿verdad? Él la define como una cárcel de la autocomplacencia, de la perezosa resignación, ¿verdad? Porque es fácil ser flojo, ¿verdad? Es fácil ser mediocre, pero pucha que cuesta esforzarse, pucha que cuesta alcanzar lo que realmente queremos. ¿Ok, chicas y chicos? ¿Alguna consulta respecto al texto? ¿Pudieron entender de mejor manera ahora que lo hablamos así? Que sí, que sí. ¿Y los demás? Los demás me gustaría leer sus opiniones también. Ok, entonces, chicas y chicos, son las 9:03. Nos vamos a tomar 5 minutos de descanso. Aprovechen de ir al baño, de ir a buscar agüita y volvemos a las 9:08, ¿ya? Pero antes de tomarnos el descanso, dejen sus nombres y sus correos, ¿ya? Este es el momento, dejen de dejar sus nombres y sus correos. Volvemos a las 9:08.
Ok, estamos de vuelta. Estamos en vivo de nuevo. ¿Están por ahí, chicas y chicos? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Ya, muy bien, excelente. Recuerden que tienen que dejar sus correos y sus nombres. ¿Ya? Entonces, sin perder... ups. No, no, no. No, no, no. Sin perder más tiempo, vamos a lo que nos queda de clase. Ok, espero que se hayan ido a buscar su agüita, su cafecito. Ya, muy bien, muy bien. Qué bueno que estén mandando sus nombres y sus correos. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta lo que ya leímos, el tema de que trataba, vamos a responder las preguntas que tenemos aquí, ¿ya? También les pido que vayan respondiendo en la guía que tenemos, no, 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 en el formulario de Google que tienen abierto, ¿ya? Pero que no lo hayan cerrado. También es una manera de que ustedes lo tengan ahí presente. Entonces, pregunta número 10. ¿Cuál es la tesis fundamental que el emisor propone en el fragmento anterior? Muy bien, antes de leer las alternativas, aquí tenemos que ponerle mucha atención a lo que estamos leyendo, chicas y chicos. Mucha atención a lo que se nos está pidiendo, ¿ya? Porque, aunque ustedes no se hayan dado cuenta, una de las cosas más importantes a la hora de responder una pregunta y que muchos de ustedes se pasan, lo pasan desapercibido, es que a veces no interpretamos de manera correcta las preguntas. ¿Ya? Aquí nos está pidiendo por la tesis fundamental del emisor. En palabras más simples, ¿qué se nos está pidiendo? ¿Qué se nos está pidiendo que identifiquemos? ¿Qué es la tesis? La opinión, ¿verdad? Los fundamentos. No podríamos decir que la tesis son fundamentos, sino que la tesis es como la opinión personal del autor, ¿ya? La tesis es lo que el autor nos está diciendo en el texto, lo que propone, ¿verdad? Entonces, la tesis fundamental, es decir, la más importante. ¿Cuál es la tesis más importante que el emisor propone en el fragmento anterior? Porque también recordemos, pueden haber más de una opinión personal dentro del texto. ¿Ok? Tienen que tener eso en claro. Aquí nos están preguntando cuál es la opinión más importante en la que se basa el texto. ¿Ok? ¿Cuál es la tesis fundamental que el emisor propone en el fragmento anterior? Es decir, nos están preguntando por la globalidad del texto. ¿Cuál es la idea más importante en la globalidad del texto que el autor nos propone? Alternativa A, la inexistencia de impedimentos para que los pueblos subdesarrollados dejen de serlo. Alternativa B, la prosperidad es un privilegio que los países desarrollados han arrebatado a las naciones pobres. Alternativa C, la condición de minusvalía de los países pobres es la base en que afirman su identidad. Alternativa D, se debe implantar una educación basada en la exigencia y en el desarrollo de la voluntad y el esfuerzo. Muy bien, chicos y chicos, ¿cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál consideran ustedes que es la alternativa correcta para esta pregunta?
La A, ya, muy bien. La tesis es como la opinión del autor, exactamente, Kevin. ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente? Porque esta pregunta es bastante capciosa. Iris nos dice la alternativa D. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, sí, chicos, efectivamente la alternativa A es la alternativa correcta. ¿Ya? ¿Cuál es la tesis fundamental que propone el emisor en el fragmento anterior? La inexistencia de impedimentos para que los pueblos subdesarrollados dejen de serlo, ¿ya? En eso es lo que se trata el fragmento que leímos recién, ¿ok? ¿Por qué? Porque es verdad que, por ejemplo, las alternativas C y D también salen dentro del texto. Aquí nos está preguntando por la globalidad, por la idea global del texto. ¿Ya? Por ejemplo, que la condición de minusvalía de los países pobres es la base en que se afirman su identidad. Esa es una característica de los pueblos subdesarrollados, ¿ya? Y que se deba implementar una educación basada en la exigencia es una posible solución a la problemática que está planteando el texto, ¿ya? Pero no es la tesis fundamental, no es la tesis en la que se basa todo el desarrollo, ¿ya? La B es incorrecta porque no nos estaban diciendo eso en el texto, ¿ya? Simplemente eh, eso no era una opinión que dijera el autor. Habla acerca de los países desarrollados, pero no dice que ellos le hayan arrebatado eso a los otros países subdesarrollados, sino más bien que los países subdesarrollados no tienen impedimentos en realidad para ser desarrollados, ¿ya? Más bien lo que el autor nos plantea es que la mentalidad de los países subdesarrollados es lo que los mantiene siendo subdesarrollados, ¿ya? La alternativa C es una característica y la alternativa D es una solución a la problemática que plantea. Por lo tanto, la alternativa A es la alternativa correcta, ¿ok? Recuerden anotarlos en un formulario. ¿Alguna duda con esta pregunta? Muy bien. Tú, Iris, que colocaste la alternativa D, ¿que- ¿quedó claro por qué es la alternativa A? Siempre hay que asegurarse. Ya, muy bien. Carita contenta. Pregunta número 11. A partir de la lectura del párrafo 5, se infiere que A. Los pueblos subdesarrollados necesitan tomar como modelo al Renacimiento. B. Los pueblos deben eliminar la mentalidad supersticiosa para alcanzar la excelencia. C. Los hombres del Renacimiento buscaron colectivamente la excelencia. D. Los países subdesarrollados individualmente han alcanzado la excelencia. Vamos a ver. Ups. Párrafo 5 nos dice, el problema no es de individualidades, sino de formas colectivas de actuar y pensar. Los pueblos que han tenido una actitud general y compartida de alcanzar la más alta realización posible lo han logrado en gran parte. Los hombres del Renacimiento no solo los hombres de Renacimiento, no solo los grandes genios, sino los ignorantes artesanos, labradores y gente ordinaria sintieron un llamado a superarse cada uno en una tarea. Invocaron de manera casi supersticiosa las grandes figuras de la antigüedad para tomarlas como modelo y tratar de igualarlas y aún de superarlas. Ok, entonces, ¿qué podemos inferir del párrafo 5? ¿Ya? Me gustaría darle la respuesta. ¿Cuál creen ustedes, chicas y chicos, que es la alternativa correcta? Recordemos que una inferencia es algo lógico que nosotros podemos deducir, en este caso, del párrafo entero.
¿Cuál es la alternativa correcta, chicas y chicos? Está muy compleja esta pregunta. Iris nos dice alternativa C. ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente? Vamos avanzando muy rápido. Vamos, chicos. Denme retroalimentación. D, A, C, A y D. Muy bien. Entonces, en honor al tiempo, la alternativa correcta es la letra C. Los hombres del Renacimiento buscaron colectivamente la excelencia, ¿ya? Recordemos, una inferencia es información implícita que la podemos sacar de información explícita dentro del texto. ¿Qué nos dice el párrafo 5? En el primer punto seguido, nos dice que primero no es culpa de las personas, sino más bien es la cultura, ¿verdad? La forma de pensar de una comunidad. Luego, en el otro punto seguido, se nos asegura que la actitud es muy importante porque los pueblos que han tenido esa actitud ganadora han logrado salir del subdesarrollo, lo han hecho. Y luego nos ejemplifica con los hombres del Renacimiento, ¿ya? ¿Ustedes recuerdan esa época de Renacimiento? O por lo menos saben a lo que se refiere, ¿verdad? Lo vimos en historia, también existen corrientes literarias, corrientes artísticas que tienen que ver de Renacimiento. Creo que ese es el punto clave para entender esta pregunta. Dice, los hombres del Renacimiento, no solo los grandes genios, sino los ignorantes artesanos, labradores y gente ordinaria, sintieron un llamado a superarse cada uno en su tarea. Invocaron de manera casi supersticiosa a las grandes figuras de la antigüedad para tomarlas como modelos y para tratar de igualarlas y aún de superarlas. Es decir, aquí no se nos está diciendo explícitamente, pero sí podemos deducir que las personas del Renacimiento buscaron colectivamente la excelencia, ¿ya? Porque no solamente eran los grandes genios como lo fue Leonardo da Vinci, sino que las personas comunes y corrientes, los artesanos, los labradores, ¿verdad? La gente que ahora en nuestros tiempos se estaría desempeñando como albañil, como secretaria, ¿verdad? Gente, entre comillas, común y corriente. Ya buscaron colectivamente la excelencia. Ya no puede ser la alternativa A, porque dice los pueblos subdesarrollados necesitan tomar como modelo el renacimiento. Ya no se nos está diciendo eso. Explícitamente no sale en ninguna parte información con la que podamos deducir esto. Así de simple. ¿Ya? La alternativa A no es correcta. La alternativa B, los pueblos deben eliminar la mentalidad supersticiosa para alcanzar la excelencia. Tampoco se nos dice nada de eso, todo lo contrario. Nos dice que la gente del Renacimiento adquirió esta mentalidad ganadora casi de una manera supersticiosa, invocando a los grandes genios de la antigüedad, ¿verdad? Por lo tanto, la alternativa B también es incorrecta. La D, los países subdesarrollados individualmente han alcanzado la excelencia. Ya tampoco se nos dice eso, se nos dice que los países subdesarrollados, cuando tienen esta mentalidad de querer salir adelante, lo han hecho y de gran manera. Por eso la alternativa C es la alternativa correcta. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a la pregunta número 11? ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Ya, perfecto. Me agrada que me escriban de vuelta porque sé que están ahí.
Pregunta número 12. La finalidad comunicativa del emisor. ¿Qué se nos está preguntando aquí, chicas y chicos, con palabras simples? ¿A qué se refiere con la finalidad comunicativa? Exactamente, Moisés, muy bien. ¿Cuál es el propósito comunicativo del emisor? Eso se nos está preguntando, ¿ya? O sea, ¿qué quiere él lograr con este fragmento, con este texto? A, influir en las ideas del receptor mediante la persuasión afectiva. Miren qué interesante, recuerden que también logramos ver que él apoyaba su tesis con argumentos, ¿ya? Pero él lo hacía desde una manera lógica, o mejor dicho, él estaba apelando a nuestra emotividad, o estaba apelando a nuestro raciocinio. Raquel al tiro nos dice que es la B, wow. Alternativa B, convencer al receptor razonadamente para que cambie sus ideas y conductas. C, contraponer sus argumentos con ideas generalizadas. D, plantear argumentos de autoridad a fin de difundir una doctrina. ¿Cuál es la alternativa correcta? Raquel ya nos dijo que ella cree que es la alternativa B. La D, nos dice Moisés. Muy bien, vamos a ver. La alternativa dice influir en las ideas del receptor mediante la persuasión afectiva. Ya, esta no puede ser porque no nos están intentando decir así como estudia, esfuérzate para apoyar a tu mamita, ¿verdad? Nada que ver. Nos está diciendo que los pueblos tienen que esforzarse, mejor dicho, que los pueblos no tienen ninguna excusa para no ser de excelencia porque no hay nada de manera natural que nos diferencie de los pueblos que sí lo son. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa A es incorrecta. Alternativa B, convencer al receptor razonadamente para que cambie de ideas y conductas. Efectivamente, chicas y chicos, la alternativa P es la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque a nosotros este tipo de textos nos debe hacer más ruido que a las personas que pertenecen a países, entre comillas, desarrollados, ¿verdad? Porque es muy común que nosotros siempre veamos ejemplos de mediocridad, ¿verdad? En la política, en los deportes que nos gusta, incluso en nuestras casas, nuestros profesores, nosotros mismos de repente decimos, ah, ya, ¿para qué? Si no voy a, no lo sé, no va a ser el fin del mundo si lo hago de una manera excelente, ¿verdad? Y eso es como parte también cultural, ¿verdad? Aquí en Chile, ¿para qué vamos a hacer algo bien si lo podemos hacer mal? Entonces, a nosotros como que este tipo de texto nos intenta convencer de que cambiemos esa mentalidad, por así decirlo, de mediocridad, esa mentalidad perdedora, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Lo hace utilizando argumentos que son bastante lógicos, ¿verdad? Que no apelan a nuestra emotividad, sino que apelan a datos objetivos, como lo es que por naturaleza el ser humano es igual, independiente del ambiente en el cual se críe, independiente si nació en Finlandia o si nació en Chile, independiente si nació en el Bronx de Estados Unidos, así nació en una favela de Brasil, ¿verdad? Todos tenemos las mismas capacidades, todos somos iguales, ¿verdad? Por lo tanto, nos está convenciendo de manera lógica. Por lo tanto, la alternativa B es la alternativa correcta. La alternativa C, eh, esto es como un poco más, por así decirlo, como complejo de entender, porque es contraponer sus argumentos con ideas generalizadas, pero basta con saber que él no está contraponiendo sus argumentos, ¿ya? Él nos explica una situación, nos explica la raíz de esta situación y nos da argumentos para superar esta situación. ¿Ok? Él no contrapone nada, él va directo al grano. Por lo tanto, la alternativa C es incorrecta. Y la D, plantear argumentos de autoridad a fin de difundir una doctrina. ¿Ya? Estos argumentos de autoridad
es contenido que ustedes tuvieron que haber visto en el colegio, ¿ya? Los argumentos de autoridad se llaman así porque son hechos por personas que son una, entre comillas, autoridad en lo que está hablando. Es decir, quizás, ¿quién era esta persona? Vamos a ver. Dice Arturo Uslar Pietri. Vayamos a saber quién es ese fulano, aunque escribe muy bien. Cuando nos encontramos con argumentos de autoridad, estos argumentos tienen que decirlo a alguien que represente una autoridad, ¿verdad? Es diferente que yo les hable acerca de, no sé, natación, a que venga un medallista olímpico que sacó oro en natación, a hablarles del tema, ¿verdad? Él tiene más autoridad que yo en ese caso. Entonces, aquí nosotros no podemos decir si de verdad la persona que está hablando en efecto trabaja, no sé, en la ONU, trabaja en desarrollos, no sé lo que les ocurra, para venir a decirnos que lo que él dice lo dice con causa, con razón de ser, ¿ok? Y basta con que no sepamos eso para dejar de lado la alternativa de. Ya recuerden que los argumentos de autoridad los hace una autoridad en el tema que se esté hablando, ¿ya? Yo les puedo decir cosas acerca de esta materia porque tengo un título que me respalda, pero no les puedo venir a decir cosas de matemáticas, por ejemplo, ¿ya? Ahí yo no sería una autoridad. Y no sabemos si esta persona es una autoridad. Por lo tanto, alternativa incorrecta. ¿Alguna duda respecto a esta pregunta? Ya, genial. Genial, chicos. ¿Qué chicos están listos? Nada. Ya. Perfecto. Última pregunta. 13. A partir de lo expresado en el fragmento, se infiere que, ¿ya? Miren aquí. Recuerden, siempre asegurarse muy bien qué cosas les están preguntando. Aquí nos están diciendo, a partir de lo expresado en el fragmento, es decir, en la totalidad del texto, de la totalidad del texto podemos inferir que, es decir, podemos sacar la información lógica que A, la excelencia solo se logra cuando los países ricos entregan el apoyo necesario a los países subdesarrollados. B, la falta de excelencia de ciertas naciones ha sido provocada por determinadas circunstancias históricas. C, la mala educación ha promovido la idea de que la excelencia es imposible de alcanzar en los países pobres. O D, el logro de la excelencia implica una transformación colectiva de mentalidad y conducta. ¿Cuál es la alternativa correcta, chicas y chicos? Moisés, creo que es C o D. Felipe nos dice que es la letra C. Iris nos dice que es la letra D. Ya, entonces vamos a ver la A y la B para dejarla afuera del tiro. Dice A, la excelencia solo se logra cuando los países ricos entregan el apoyo necesario a los países subdesarrollados. Eso es mentira, ¿verdad? Prácticamente el autor nos está diciendo que nosotros no tenemos excusa para no alcanzar la excelencia. No necesitamos ayuda de nadie. De nadie, todos afuera, nadie. Nada de nada, ¿verdad? B. La falta de excelencia de ciertas naciones ha sido provocada por determinadas circunstancias históricas. Aquí quizás los pueda llegar a confundir un poco, ¿verdad? Porque hablamos acerca de que esta mentalidad de mediocridad, también conocida como subdesarrollo, pudo haber sido pasado de generación en generación, ¿verdad? Entonces aquí uno puede confundir de generación en generación, circunstancias históricas, podría ser como lo mismo, ¿verdad? Pero esta alternativa es incorrecta porque nos dice la falta de excelencia de ciertas naciones ha sido provocada por determinadas circunstancias históricas, ¿ya? No podríamos decir que esto se puede inferir del texto porque no se nos habla de esto en el texto, ¿verdad? Se nos comentan ciertas cosas que nuestras generaciones anteriores pudieron haber tenido esa mentalidad, pero no se nos dice una razón, no se nos dice de dónde nace. ¿Ok? Me acuerdo una vez que leí un texto de Octavio Paz que habla, él es mexicano, ¿ya? Y habla como esta cultura derrotera que tienen los mexicanos, como esta cultura justamente del subdesarrollo.
¿ya? Y él explicaba que se debe a que ellos fueron una nación conquistada cuando llegaron los españoles. Entonces, esa cultura de ser conquistados no se superó nunca y pasó de generación en generación, ¿ya? Por eso que los mexicanos en cierto tiempo eran como retraídos, desconfiados. Él intentaba explicar como las características de su nación a través de la conquista española, ¿ok? Yo creo que a eso quizás también apunta esta pregunta, ¿ya? No sé si alguna vez han escuchado hablar del término hijo de la chingada. Octavio Paz intentaba darle una explicación a ese término, aunque eso es otro tema, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa B es la alternativa incorrecta. C. La mala educación ha promovido la idea de que la excelencia es imposible de alcanzar en los países pobres. La mala educación ha promovido la idea de que la excelencia es imposible. Ok, esta alternativa no puede ser correcta. ¿Por qué? Porque la educación no es la culpable, ¿ya? Es verdad que existe la idea de que la excelencia solamente la tienen las personas que eh, tienen hartos recursos, pero no es culpa de la educación. Recordemos que es algo cultural y la educación muchas veces no va de la mano con lo cultural. Por lo tanto, la alternativa C es errónea. Y la alternativa D, chicas y chicos, es la correcta, ¿ya? Podemos inferir del texto que el logro de la excelencia implica una transformación colectiva de mentalidad y conducta. Efectivamente, eso es lo que nos hizo entender el autor con todo lo que se nos dijo. ¿Ok, chicas y chicos? ¿Alguna consulta respecto a esta pregunta? Vamos a ver. ¿Todo bien? Ninguna. Muy bien. Muy bien, chicas y chicos. Entonces, nos quedan 4 minutos. Ya lo que vamos a hacer en este poquito espacio de tiempo que nos queda es que para esta clase teníamos previsto, bueno, yo tenía previsto en realidad que ustedes hagan una guía de ejercicios, ya, pero como siempre, creo que eh, me tomo mucho tiempo en explicar las cosas, ya. Recuerden ustedes que si quizás soy muy redundante o explico algo y me tomo demasiado tiempo, también estoy abierto a escuchar sus comentarios, ya sus críticas. Aquí vamos a hacer críticas constructivas también, ¿ya? Como profesores también podemos seguir aprendiendo, pero este link que le envié en el chat es una guía de ejercicios para que ustedes realicen. Ya la pueden realizar ahora que terminemos, la pueden realizar, no sé, cuando tengan un espacio de tiempo libres, ¿ok? Lo importante, estimadas y estimados, es que la contesten. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos midiendo si van aprendiendo, si están aplicando ciertas cosas, en dónde fallan más, cuáles son sus fuertes, etcétera, etcétera. Por eso es importante que ustedes también contesten o ejerciten, mejor dicho. ¿Ya? Recuerden, una vez terminemos, les queda esto como algo que deben hacer. ¿Ok? No me gusta decir tarea, pero es algo parecido. ¿Ok, chicas y chicos? Sí, no, no queremos. Protesta. ¿Aló? Marcha será divertido. Sentí un poco de ironía en tu comentario, Marlene. Pero está bien, está bien. Es la hora. No, mentira, broma. Ya. Muy bien. Entonces, los que aún no han mandado su nombre y su correo, mándenlo. Esta es la última oportunidad. Voy a dejar de grabar. Un gusto haberles hecho clases hoy día, chicos.